El módulo 6 del curso de Historia de Panamá en el mundo global trata fundamentalmente de mirar las incertidumbres del mundo actual, los derechos humanos en Panamá, los derechos económicos, sociales y políticos, igualmente una mirada a la pobreza y a los sectores excluidos de nuestra sociedad, como los indígenas. También la promoción de los derechos humanos y su fortalecimiento. A continuación, les presentamos el video del módulo 6 de este curso. Es importante que conozcamos diferentes sucesos que han ido formando a lo que ahora conocemos como derechos humanos. Una de las formas en que se hicieron notar los derechos humanos es la abolición de la esclavitud, que se fue dando en su mayoría en los siglos XVIII y XIX, como por ejemplo en países como Portugal. El 25 de febrero de 1869 se dio por completo la abolición en el Imperio portugués. Francia. Se abolió la esclavitud en 1794 luego de la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sin embargo, no se dio a ver en su totalidad hasta 1848. En el Reino Unido. En 1833 se aprueba la Ley de Abolición de la Esclavitud. Por ende, en 1834 quedan libres todos los esclavos de las colonias británicas. Estados Unidos. En 1865 se aprueba la 13ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que esta sí prohibía la esclavitud. Dentro de otros sucesos importantes que fundan los derechos humanos están la independencia de Estados Unidos, con la Declaración de Independencia que establece que todos los hombres fueron creados iguales por Dios y proclama el derecho de los pueblos a buscar la felicidad. En Francia, a raíz de la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional de Francia proclama la primera Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Los derechos humanos cobran un gran impulso después de la Segunda Guerra Mundial, lo que da paso a la denominada Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y finalmente, en Panamá, se otorga el derecho del voto a la mujer. Las incertidumbres del mundo actual. La generación millennial nacida a partir desde el año 1980 lleva una nueva difusión de la tecnología. Esta generación lleva consigo nuevos dispositivos móviles, los celulares, que ha provocado un gran cambio en nuestra capacidad de comunicación, en la cultura, educación y economía. Gracias a esto, ha causado que esta generación no vea televisión, no escucha la radio y no lea periódicos, ya que toda esta clase de información se encuentra a través de redes sociales, como Facebook, Instagram, Twitter y entre otros. A causa de esto, industrias como la imprenta, los periódicos y revistas se han visto en una crisis donde tienen que adaptarse a esta nueva generación de tecnología. Los derechos humanos en Panamá. Los deberes y derechos humanos de los ciudadanos panameños son en el ámbito político, social, económico y cultural. Con respecto a los derechos políticos, se pueden mencionar algunos como la libertad de expresión, de protesta, pensamiento, la no discriminación por sexo, grupo étnico, creencias religiosas y entre otros. Derechos económicos y sociales. Estos derechos son referentes al trabajo, educación, salud, seguridad social y asistencia social. El derecho al trabajo no solamente es reconocido por la Constitución, sino que también está presente en el Código de Trabajo promulgado en 1971 y que ha conllevado varias modificaciones a través de los años. Referente a la salud, el Estado compromete a brindar los servicios de salud a todos los ciudadanos que no cotizan a la Caja de Seguro Social. La Caja de Seguro Social es un fondo de pensiones que le brinda servicios de salud a sus cotizantes y beneficiarios. La Constitución también obliga al Estado a brindar los servicios de educación a través del sistema de educación público. La educación superior pública es brindada por la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá, la Universidad de las Américas y la Universidad Autónoma de Chiriquí.
Los efectivos derechos sociales. Es muy frecuente que en Panamá se produzcan protestas con el fin de que las autoridades asuman las necesidades sociales. La infraestructura de centros educativos se encuentra en un estado lamentable. En este año se han tenido que habilitar salones improvisados en otros edificios para poder dar clases. Y por otro lado, la situación del sistema de salud, tanto el Ministerio de Salud como la Caja de Seguro Social, está repleto de negligencias y omisiones. En muchos hospitales y centros de salud no hay los insumos necesarios para que el personal de salud pueda trabajar, y esto constituye una práctica real de la violación sistemática de los derechos humanos de la población. Incluso el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó un informe donde mencionan las violaciones de los derechos humanos recurrentes en Panamá, que son la violencia doméstica, la trata de personas, la marginación, la discriminación de los seropositivos, orientación sexual y el trabajo infantil. Defensa de los derechos humanos en Panamá. Se han hecho denuncias ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y ante la ONU, donde indica en reiteradas ocasiones que la administración de justicia en Panamá no es garantía para los defensores de los derechos humanos. Y para ello, tenemos como ejemplo los sucesos de Changuinola 2010, San Félix 2011 y Colón 2012, donde fueron afectadas comunidades indígenas y afrodescendientes. Ninguno de estos casos de violación de los derechos humanos fue investigado ni juzgado, y por lo tanto, no hubo condena a sus autores. Tampoco se ofreció ningún tipo de reparación a las víctimas. Luego de la aprobación de la ley de la carrera judicial en 2016, casi un año después se nombró a más de 900 funcionarios del órgano judicial por el Pleno y la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, todos basados en criterios de discrecionalidad y sin estabilidad en sus cargos. Si los jueces son los encargados de velar porque se respete la Constitución, las leyes y los derechos fundamentales de las personas, no están debidamente capacitados, son nombrados de manera interina y removidos sin el debido proceso, en este caso definitivamente peligran los derechos humanos y la seguridad jurídica de los habitantes. Los derechos sociales, políticos, económicos y culturales se encuentran de manera formal en la Constitución. Sin embargo, no siempre se cumplen todos. En muchos casos, estos derechos son violados y no se toman acciones para sancionar a aquellos que las violan. Muchas agencias brindan informes sobre el estado de los derechos humanos en cada país, y un informe presentado por el Departamento de los Estados Unidos en el 2015 señala la lentitud de la justicia. Actualmente en Panamá existe una gran cantidad de personas detenidas que no se han sometido a juicio. Los fiscales abusan de su poder, provocando la acumulación de personas en una cárcel. Los retenidos se enfrentan a una creciente violencia y están expuestos a enfermedades, producto de las condiciones insalubres y la inadecuada alimentación, entre otros males. Aparte, no hay suficiente personal ni recursos en el área judicial. En muchos casos se ha demostrado que algunos jueces de la Corte Suprema de Justicia vendían sus fallos. Además, el escándalo de los Panama Papers y los sobornos de la empresa Odebrecht dejan en duda la credibilidad del sistema judicial de nuestro país. A partir de 1972, el gobierno panameño estaba obligado a establecer comarcas, que son regiones demarcadas en las que los pueblos indígenas poseen derechos exclusivos de la tierra y la autonomía administrativa considerable. Actualmente existen 7 grupos indígenas en Panamá y según el último censo realizado en el 2010, forman el 12% de la población total del país. Sus derechos se encuentran en la Constitución de la República de Panamá, en el capítulo titulado Cultura Nacional. En ellos, el Estado reconoce y respeta la identidad étnica de todas las comunidades indígenas del país. Además, el Estado les proporciona programas para que sigan resaltando los valores materiales, sociales y espirituales de cada respectivo pueblo. Sus religiones deben ser respetadas aun cuando sean distintas en cada comarca, al igual que sus costumbres y tradiciones no pueden ser juzgadas. En cuanto a las leyes, las comarcas tienen sus propias autoridades a las cuales le llaman caciques, y es la máxima autoridad junto con un Congreso General que se encargan de administrar y mantener el orden en sus respectivas comarcas, como lo es el caso de los Nove Buglé. Los Emberá cuentan con 2 instancias máximas en la vida política, que son el Congreso General de la comarca Emberá-Huaunán y el Congreso General de Tierras Colectivas. Ambos congresos cuentan con un cacique general y con caciques regionales, y como los nombres lo indican, ambas instancias están ligadas a los derechos de la tierra. Los pueblos originarios de Panamá representan cerca del 13% de la población panameña y se dividen en 7 etnias, siendo las principales el pueblo Nove Buglé con un 67%, el pueblo Gunan con un 22%, el pueblo Emberá-Huaunán con un 10%, el pueblo Naso Teribe con un 1% y el pueblo Bribri con un 1%.
En cuanto a sus condiciones de vida, en un informe preparado por el Banco Mundial titulado Latinoamérica indígena en el siglo XXI, se señala que cerca del 47% de los indígenas en Panamá residen en áreas pobres. El 76% de los indígenas que residen en áreas rurales carecen de un servicio higiénico y el 95% no tiene acceso al agua potable. En cuanto al aspecto educativo, el 62% de los indígenas de las áreas urbanas completa la escuela primaria, el 18% la escuela media y solo el 3% alcanza el nivel universitario. Para entender el tema de conflictos sociales tenemos que partir del hecho de que el gobierno de Panamá no aplica la ley de la carrera administrativa en el sector público. Esta ley fue promulgada por el gobierno de Guillermo Endara en 1994 y nunca ha sido aplicada como se debe, y en muchos aspectos ha sido modificada para sus conveniencias. En el transcurso de los últimos 24 años, los diferentes gobiernos de turno han protagonizado conflictos laborales con el personal del Sistema Público de Salud, de la Caja de Seguro Social, con los gremios magisteriales, con los trabajadores de aseo o con los profesores de la Universidad de Panamá, problemas que giran en torno a la exigencia de una mejora salarial y mejoras en condiciones de trabajo. Esto genera un choque político que culmina con que se violen nuestros derechos humanos. Otro de los temas que más preocupa y que genera polémica es la delincuencia juvenil. Desde la década de 1990, posterior a la invasión en 1989, hizo su aparición en Panamá el crimen organizado, y que se expresa en bandas que reclutan a menores de edad para ejecutar sus crímenes. Existen muchos motivos que pueden llevar a un menor a delinquir, como por ejemplo la pobreza, la drogadicción, familias destruidas o falta de afecto. A pesar de esta situación, se ha intentado promover mediante un sinnúmero de abogados y organizadores la modificación de las leyes para que los menores infractores sean juzgados como adultos. Esta iniciativa no ha sido aprobada, debido a los acuerdos internacionales a los que Panamá está suscrito, aparte de la abierta oposición que se ha manifestado por organismos como UNICEF y la CIDH contra esta disposición. Promoción de los derechos humanos. Implica un marco institucional y político que posibilita el efecto castigo de la violencia doméstica, la no discriminación de la mujer, el respeto de las preferencias sexuales de homosexuales y lesbianas y temas relacionados. Panamá ha avanzado mucho en cuanto al tema de la incorporación laboral de los discapacitados y la regulación del trabajo infantil. Hay organizaciones que plantean la necesidad de incorporar los derechos humanos como materia académica dentro de los programas educativos de las escuelas primaria, secundaria e incluso a nivel superior. Cultura democrática. Nos referimos a que se reconoce la diversidad y tiene como propósito el fortalecimiento de la vida democrática y la convivencia, intensificando así la libertad, la solidaridad y la integración, y la voluntad de participar en asuntos públicos. Con esto nos referimos a una forma de interacción cotidiana entre el Estado y la ciudadanía. Norberto Bobbio, intelectual italiano, y el filósofo austriaco Karl Popper fueron eternos defensores de la democracia liberal. También está Ramón Tamames, economista e intelectual español. Consideró que existían grados de democracia: la democracia burguesa clásica, la democracia burguesa reformada y la democracia liberal avanzada. Si aplicamos estas ideas al caso panameño, el grado de democracia sería clasificado supuestamente como democracia burguesa reformada. Estos eran hombres que tenían firmes creencias marxistas, ya que no estaban de acuerdo en cómo los burgueses y políticos manejan los países donde existe aún la explotación y la discriminación de los más pobres. Reflexiones finales. El tema de los derechos humanos es muy polémico y lo es desde el siglo XVIII, cuando a raíz de la Revolución Francesa se promulga la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y de esta manera, en que en muchos aspectos el grado de civilización de cualquier sociedad se mide por el respeto de los derechos que disfrutan sus ciudadanos. En el caso de Panamá, nuestra Constitución recoge en su articulado derechos sociales, políticos y económicos. Pero las regularidades de nuestra nación, caracterizada por el predominio de las clases empresariales, no crea las condiciones para un pleno ejercicio de los derechos humanos. Las permanentes protestas de la población y de los pueblos indígenas por sus reivindicaciones y derechos, los permanentes y seculares problemas no resueltos en el área de la salud y la educación, es expresión de un país en donde los derechos humanos siempre brillan por su ausencia. Dicho en palabras sencillas, la conquista de los derechos humanos, tanto en la sociedad panameña como todo el mundo, será el resultado de una lucha permanente.